Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. A continuación, el programa de la firma Maciz y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Hágale Números. Hoy vamos a tratar el tema que a todos nos interesa, y es el asunto del cobro judicial, entendiendo las estadísticas del Banco Central de la SUGEF, donde indican que de cada 10 costarricenses, 6 están endeudados, y de los 6, 4 están sobreendeudados. Esto crea un asunto muchas veces de no pago, de impago, de imposibilidad de pagar algunas deudas. ¿Responsabilidad de quién? Bueno, yo siento que es de las personas, pero también de las entidades financieras, y eso va creando una situación, una bola de nieve en el asunto de endeudamiento. Además del endeudamiento viene el asunto del cobro. No pago. ¿Qué pasa cuando yo no pago? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros en la imposibilidad de no pagar? Tenemos posibilidades jurídicas, tenemos posibilidades administrativas, podemos hacer un refinanciamiento, no necesariamente siempre se puede. Así que hoy vamos a tocar ese tema importantísimo. Hoy nos acompaña la licenciada Silvia Herrera. Ella es abogada, es especialista en cobro judicial. Ahí tenemos el número de teléfono de ella, 87530420. Vamos a conversar sobre algunos temas de cobro judicial, y el tema especialmente se llama errores comunes en el cobro judicial. Como les decía, es un tema prácticamente de todos los días. Todos los días escuchamos a colegas, personas, familiares, amigos, amistades que dicen: tengo una deuda y no pude pagar, o estoy con un problema de endeudamiento, no estoy teniendo la posibilidad de pagar. Es algo normal, creo yo, entre los ticos, ¿verdad? El costo de vida es muy alto y muchas veces tenemos que irnos a endeudar para poder subsistir, pero bueno, a veces viene lo que yo le llamo el impago. Así que vamos a empezar. Vamos a ver, hoy, en esta semana, una persona me dijo que quién es Maciz y Asociados. Maciz y Asociados es el patrocinador de este programa, pero además es la firma para quien yo pues represento. Es una firma que hizo mi padre hace 40 años. Entonces, bueno, nosotros somos contadores públicos y auditores, mucho en la parte tributaria, somos asesores tributarios. Así que pues para esa persona que me preguntó, ese es nuestro patrocinador, es una empresa propia
y somos contadores públicos, especialmente trabajando tanto en la auditoría como en la asesoría tributaria. Bueno, licenciada, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? En este tema tan candente, de todos los días. Yo imagino que a usted le llegarán no sé cuántas consultas, cuántos casos para poder analizarlos, para poder revisar, porque creo que empieza primero con la revisión de un expediente, si es que la persona ya está enjaranada. Aquí vamos a hablar con lenguaje más coloquial, ¿verdad? Para que quienes nos escuchan y nos están viendo, pues nos entiendan, ¿verdad? Tal vez iniciando con una consulta y dice, vamos a ver, alguien ya no pagó, ¿verdad? Ya está en cobro judicial. Esa persona va a quedar manchado toda la vida, que es una pregunta muy usual, ¿verdad? Que inclusive uno la escucha o muchas veces a uno le hacen preguntas, ¿verdad? Yo digo, mire, yo no soy abogado, eso sería muy interesante que lo conteste un abogado. Ok, ya estoy en cobro judicial, ya empecé el proceso, voy a estar manchado toda la vida. Bueno, primero quiero agradecerle por la invitación, de verdad muy contenta de estar acá. Y es muy curioso porque esta es una de las principales amenazas que le realizan a las personas cuando están afrontando un proceso de cobro judicial. Usted va a estar el resto de su vida como si fuera una condena manchado. Nunca más va a poder sacar un crédito. Entonces, efectivamente es una situación bastante difícil que afrontan muchos de los costarricenses, pero no es cierto. Van a pasar años, no le voy a mentir. O sea, ocupamos mínimo 4 años para que usted pueda salir de ese proceso de cobro judicial. Pero existe la gestión de terminar el proceso de cobro judicial. ¿Cómo? Bueno, existen muchísimas, ¿verdad? Una prescripción, una caducidad, incluso una conciliación donde se vaya a pagar la deuda, pero se paga de manera inteligente. Y una vez que hayamos terminado el proceso de cobro judicial, se gestiona lo que llamamos comúnmente y como más se vende el tema de la limpieza de buró de créditos. Okay. Eso en empresas privadas, buró de créditos, ¿verdad? Que te registran toda la información. Pero además recordemos que su SUGEF, que es la entidad, ¿verdad? Que tenemos acá, que regula todo este tipo de cosas, se actualiza cada 4 años, ¿verdad? El puntaje se va cambiando. Entonces, no es algo que vaya a ser de por vida, siempre y cuando usted solucione sus procesos, ¿ok? Vamos a ver, entonces, más es una amenaza de tanto del banco, de la entidad financiera o de las gestionadoras, que usualmente compran estas, ¿cómo se llama?, carteras de crédito. Ajá. ¿Verdad? Entonces, sí hay una amenaza, pero sí podría estar yo manchado toda la vida si no soluciono el proceso. Pues efectivamente, si usted como persona no gestiona o no soluciona sus problemas, hablemos de cobro judicial y cualquier tema, en la vida uno como persona tiene que buscar la solución en el conflicto que se encuentre, ¿verdad? Pero es una amenaza. Si usted dice, ok, estoy atravesando esta situación, necesito asesorarme. Es como cuando usted se enferma, ocupa un médico que me busque qué tengo, qué medicina tomarme. En cobro judicial es lo mismo. Buscamos un abogado que sepa de cobro judicial porque existen muchísimas ramas en el derecho. Entonces buscamos un abogado que sepa de materia cobratoria, civil, comercial, que son las que se relacionan. Solucionamos los procesos de cobro y es ahí donde nosotros podemos gestionar las limpiezas. Pero es más una amenaza. ¿Verdad? Ok, vamos a ver, otra que es, algunas personas lo conocen, pero igualmente hay a veces muchas amenazas, ¿verdad? Especialmente de las gestionadoras, que son las que tal vez ponen un poquito más de presión, voy a la cárcel por deuda, ¿verdad? Sí, bueno, es muy curioso porque siempre dicen, en Costa Rica no existe la cárcel por deuda, solo la deuda de la pensión. Entonces, saquemos del tema, la pensión alimentaria es un derecho que tiene una persona vulnerable, ¿verdad? Ya sea un menor de edad, un esposo o una esposa, o papá o mamá, un adulto mayor. Ok, entonces, en Costa Rica, puede ser que usted deba 10,000 colones o 100 millones, no existe cárcel por deudas. Okay. La única forma en la que usted podría ir a la cárcel porque debe dinero es en el tema de pensión alimentaria. Pero eso es totalmente aparte de un proceso que le hacen a usted, ya sea que le rematan su casa, le rematan el carro o bien un pagaré, una tarjeta de crédito. Entonces, no existe cárcel por deudas en Costa Rica. Okay. Recordarles también que, bueno, nos pueden hacer consultas, ¿verdad? Por medio de nuestras redes sociales, de Macicia Asociados, el Facebook de Macicia Asociados. Si ustedes tienen alguna consulta acerca del tema de cobro judicial, pues aquí estamos para responder sus consultas.
Entonces, no importa la cuantía, lo que lo que le entiendo. O sea, no, es igual que debamos 100.000 colones, como dice usted ahora, a 100 millones, nunca vamos a ir a la cárcel. No, en procesos cobratorios no vamos a ir a la cárcel por deudas. Como Sí. dije, solo en temas de pensión, pero eso no es una deuda que tenemos. O sea, tenemos que hacer el pago, pero es una materia totalmente diferente. Bueno, y recuerden que por deuda depende de la cuantía, en aspectos tributarios ya sí se va a la cárcel. Sí, ese es totalmente diferente, ¿verdad? En aspectos tributarios. Pero hablemos, por ejemplo, de saqué una tarjeta de crédito o hace 5, casi 6 años, estamos a punto de cumplir, se vino una pandemia. Ok, entonces, si ustedes vieran la cantidad de personas que llegan a mí y me dicen, es que saqué una tarjeta, invertí para un negocio, pero se vino la pandemia, me cerraron todo, me quedé con esto. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas que con una tarjeta, con un pagaré, el crédito personal, que a veces sacas a cualquier banco, ¿verdad? O incluso de estos le presto rápido, como para no mencionar, ¿verdad? Sí, si no nos pagan, no los vamos a mencionar. Sí, entonces, esos son los créditos que llamamos los famosos monitorios, que son procesos cobratorios en la materia de cobro, y entonces no podemos ir, no importa la cuantía. Ok, dice algo que es importante también y que lo he escuchado mucho, tanto inclusive de colegas consultando esto o de muchas personas, y hay una nebulosa en la calle, ¿verdad? Yo siento que ahora con con la accesibilidad de fuentes de información hay mucha desinformación, ¿verdad? Inclusive ahora que hay tanta información, hasta la inteligencia artificial, yo siento que es cuando más desinformación hay, porque mucho de esta información es incorrecta. Entonces, por ejemplo, he escuchado indicando que sí, yo le debo algo a alguien, o sea, estamos hablando de aspectos financieros o económicos, si yo no pago, pueden ir a cobrarle a mi familia, sea mi cónyuge, sea mi tío, mi papá, mi hermano, porque yo debo algo. ¿Eso es cierto o no? Bueno, para responderle, no es cierto. Ahora bien, tomemos en cuenta que ahora las redes sociales están en un boom, o sea, son muy fuertes. ¿Cuál es el fin de mis redes sociales? Informar a las personas y ayudarles en procesos de cobro judicial, ¿verdad? Porque yo soy abogada y además me encanta esta materia. Pero recordemos que así como estoy yo en tema de defensoría del deudor, o sea, defendiendo a los deudores, también está la parte que quiere ver cómo cobra. Entonces, pues se utiliza también el tema de redes sociales y demás para decir, si usted no me paga, yo le voy a ir a cobrar a su mamá. Y no solo en redes sociales, o sea, son llamadas que reciben las personas directamente de, su abuelita tiene 70 años y mañana se va a quedar en la calle por culpa suya. O sea, en serio, son grabaciones que me han traído mis clientes donde personas le dicen, o sea, los que se encargan de cobrar, le dicen eso. Entonces, de ahí es que su abuelita se va a tener que hacer cargo, o la famosa que, para interrumpir la prescripción de una deuda, o sea, hace un pago voluntario. Entonces, llaman a la mamá o llaman a la esposa, de ahí vea, es que usted sí que no supo criar a su hijo, dígale que es un sinvergüenza, que vaya, entonces pague usted, mamá, hágase responsable. No, las deudas en Costa Rica son personalísimas. Diferente es el escenario donde tenemos un fiador. ¿Y cómo explico yo qué es un fiador? Si usted es fiador, lo que hace es meter las manos al fuego por una persona. Eso es. Si él no paga, yo pago por él. Okay. Si él no responde, yo voy a responder. Entonces ahí sí podemos ir detrás del fiador. ¿Ok? Que entonces eso es una conversación que se habla, o sea, es una pregunta que se le hace al cliente. ¿Usted tiene algún fiador? Sí, no, ok. Si tienes un fiador, sí le pueden cobrar. Si usted sacó, por ejemplo, su tarjeta de crédito, eso es un crédito personalísimo. ¿Y a quién le pueden cobrar? Solo al deudor. ¿Y qué le pueden quitar? El carro, la casa, las cuentas y el salario solo del deudor. Entonces, este cuento que le salen diciendo, ay, mañana le voy a tener que quitar la casa a su mamá porque usted, y son palabras que utilizan, sin vergüenza, no pagó. Yo tengo una pregunta ahora que usted habla de eso, es una pregunta personal. Yo hace muchos años, estoy hablándote más de 10 años, fui a una persona para una tarjeta de crédito en el Banco Nacional, Era claro, pasaron los años, esta persona era una persona cercana a la firma, esa persona no pagó y el Banco Nacional llegó a exigirme porque yo era fiador.
Algo que aprendí, bueno, y no sé, tal vez usted nos explica, ahora casi todas las tarjetas de crédito creo que tienen seguro de saldo deudor. Ajá. Entonces, pero esa era de hace muchos años, eso fue hace más de 10 años, inclusive ni me acordaba, ¿verdad? Esta persona desapareció en el radar, digamos, inclusive de amistad y desapareció. El Banco Nacional en algún momento me llama y me dice, don Néstor, necesitamos cobrarle porque usted es fiador de tal persona en tarjeta de crédito. Y yo, mire, pero eso no prescribe, eso no hay un tiempo. Me dice, no, porque las tarjetas de crédito están activas permanentemente y usted es un fiador permanente hasta que esa tarjeta de crédito se cierre, o ahora, por ejemplo, ya esa persona ya se le cerró el crédito porque ya dejó de pagar y ahora tenemos que que cobrarle a usted, porque en ese entonces no se hacía este seguro de saldo deudor y las tarjetas quedaban abiertas para siempre, porque es un préstamo revolutivo que sigue en el tiempo funcionando hasta que usted o la cierre o no pague, como en este caso. Yo al final sí, definitivamente tuve que pagar el endeudamiento de esta persona por tarjeta de crédito, porque el Banco Nacional si no me cerraba los productos que yo tenía, y bueno, era un banco que en su momento yo utilicé, ya no lo utilizo, pero ¿qué cuidado tenemos que tener para que no le pase a nadie lo que hace 10 años me pasó a mí? Bueno, lo primero que yo le recomendaría a las personas es que antes de que usted vaya a hacer un arreglo, que vaya a pagar, que vaya a hablar con un banco, busque asesoría de un abogado de cobro. Porque las tarjetas de crédito prescriben a los 4 años. Ellos pueden seguir generando y generando y generando porque el crédito y lo que te puedan decir. Pero si el último pago se realizó hace 4 años, usted pudo haber prescrito eso. Usted como fiador y la persona deudora principal pueden presentar la prescripción de manera conjunta o de manera individual, cada uno con su abogado. Entonces, en este caso, si yo le hubiese revisado eso, le hubiera dicho, pero eso ya tiene más de 4 años, me dices que son 10, ¿verdad? Más de 4 años, no pague eso. O sea, si está dentro de sus posibilidades, pagarlo, ¿verdad? Yo es algo que siempre le digo a los clientes. Me dicen, ¿pago o no pago? ¿Puedes pagarlo? Sí, pero no tanto. Ok, podemos negociarlo. No, Lick, me estoy quedando, o ¿cómo o pago? No pagues, ¿verdad? Porque es dentro de las posibilidades y dentro de cada circunstancia que está atravesando una persona. Pero bueno, si es una tarjeta de crédito, qué dicha que existe ahora este tema del seguro, gracias a que se han dado muchísimos cambios. Por ejemplo, hay entidades que ya pues se han puesto más vivas, más chispas, ¿verdad? Con este tema de cómo le ayudo a la persona. Y de hecho la ley de usura es algo que ha reforzado muchísimo. La ley de usura es un poco de vengo a proteger y no dejo que las personas o las entidades que prestan tiro a matar, ¿verdad? Hablando coloquialmente. Pero sí, una recomendación muy importante sería, si usted va a pagar una deuda, si usted va a arreglar con alguien, busque un abogado que sepa de cobro, porque ya uno se maneja ciertas tácticas, ciertos conceptos, y también hay ciertos papeles que uno dice, no, eso no lo vamos a firmar, o sí, esto sí lo vamos a firmar, ¿verdad? Sí, en el caso que yo le digo, digamos, la deuda, la persona dejó de pagar hace 2 años apenas. Tenía 2 años de no pagar. Claramente a mí me hacen el proceso cobro y hay un perjuicio hacia mí porque el banco era importante en ese momento dentro de mis negocios. Pero empiezan a cobrar, yo, mire, pero ustedes ya agotaron la vía de encontrar a la persona. Y dice, no la encontramos y si no, le vamos a tener que embargar. Usted es un fiador formal, activo. Pero yo les decía, pero ¿cómo? Eso fue hace 10 años. Ellos, bueno, en el Banco Nacional me explicaban de que la tarjeta de crédito en ese entonces no se determina hasta que usted o la cierra o deja de usarla porque no pagó. Entonces, ahora ya no. Ahora yo siento que casi todas las tarjetas de crédito tienen el saldo deudor, por ejemplo, o bien ya creo que casi nunca piden fiador para tarjetas de crédito. No están pidiendo. Es que antes sí uno... Sí, era un tema muy nuevo el tema de las tarjetas, ¿verdad? Y lamentablemente muchas personas cayeron en un endeudamiento terrible por este tema, ¿verdad? Sigo y sigo. ¿Por qué la tarjeta? Si fue hace 10 años, el banco, ¿por qué le sigue generando y se le sigue generando y le sigue generando? Pero hay algo muy importante lo que mencionas, y es que si usted es deudor principal y tenemos el fiador, la parte acreedora, es decir, el banco puede escoger a quién le va a cobrar.
Claramente, si la otra persona no tiene un salario fijo, no tiene bienes, no tiene salario, no tiene dinero en cuentas y es más atractivo porque tiene un carro, una casa, un salario fijo y revisamos las cuentas y vemos claramente. Hay un tema muy importante también en lo que mencionas y es lo voy a embargar. Usted puede ser cliente del banco y puede deberle al banco, pero el banco no tiene por qué, ni debe, ni puede llegar y decir, bueno, deme, le voy a embargar. El embargo solo se puede realizar si hay una orden judicial. ¿Ok? Entonces, también fue un tema de presión, ¿verdad? De que le voy a tener que embargar. Sí, pues entonces para embargar lleva todo un procedimiento. Y hay algo más importante todavía lo que mencionas, que vamos a aclarar. Una de las amenazas es, yo le voy a bloquear las cuentas. ¿Ok? Lo que los bancos hacen es que ya no le venden a usted el producto. ¿Okay? Pero no es como que los famosos call center que te llaman, vea, es que las gestionadoras, ¿verdad? Lo mismo, ya le voy a bloquear todas sus cuentas. No, eso es algo que hace a nivel interno un banco, cualquiera, Banco Nacional, BAC, Promérica, incluso el Popular, donde ya no te van a vender el servicio ni te van a vender el producto. ¿Okay? Pero si usted tiene dinero ahí, no lo pueden tocar hasta que exista una orden judicial. ¿Okay? Eso es importante, claro. Yo al final pagué porque no quería estar manchado, ¿verdad? Uh-huh. En la parte propia nunca fui manchado y bueno, yo dije, ay, me van a manchar por una fianza, inclusive de hace 11 años. Yo le di casa a la persona. Era una persona, okay. Era un colega y le di casa, inclusive en ese momento estaba en la cárcel, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo siempre he dicho que cuando usted fía, usted de una vez está casi aceptando la deuda como suya. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, yo con ese concepto prácticamente dije, bueno, quién sabe en qué problema se metió el caballero, que me parece que es una buena persona, ¿verdad? No sé en qué se metió después, pero yo lo pagué, ¿verdad? Especialmente pues para que mi nombre y mi, ¿cómo se llama? Y mi figura no fuera manchada. Uh-huh. Pero bueno, sí me pareció muy curioso el aspecto. Claro, ellos mismos del Banco Nacional me dijeron, no, es que ya no se hacen así, los contratos de tarjeta de crédito ya no son así. Se hicieron así y algunos como quedaron libres ahí, digamos, pendientes, pero bueno, ya usted queda totalmente libre, claro, al pagar y también el contrato que tenía la persona queda eliminado. Pero sí, yo siento que cuando uno cuando nunca ha dejado de pagar y viene un asunto así, uno dice, no, es que pereza, para que no me manchen, ¿verdad? O bien, inclusive, si el banco me dijo, si usted no paga, iniciaremos un proceso, uh-huh, ¿verdad? Y nosotros no le vamos a vender más productos, ¿verdad? Usted no va a ser cliente más del banco. Ahí me parece también curioso porque ¿cuándo puede un banco presentar un proceso de cobro? Me mencionas que lo pagaste ¿hace cuánto? No, eso fue ya fue antes de la pandemia. Okay. Y la persona dejó de pagar hace 2 años apenas. Correcto. Entonces, él lo que te presentaba era atrasos. Uh-huh. Pero entonces, desde el último atraso es cuando empieza a contar la prescripción. Okay. Y ellos tuvieron que haber presentado el proceso de cobro ahí, ¿verdad? Entonces, por los saldos que estaban, seguro, para mí me genera mucha curiosidad porque si la tarjeta se encuentra es morosa, tuvieron que haberla cerrado. O sea, existen varias irregularidades y pues lamentablemente ahí yo lo que le hubiera recomendado es conciliar con ellos porque, bueno, el Banco Nacional tiene un sistema un poco más estricto, ¿verdad? Pero sí excedió esa presión y también hay algo importante. Cuando la ley cambia, la retroactividad de la ley, lo que habla es que si una ley beneficia a la parte, debemos aplicar los beneficios que se dan. Okay. Y ellos lo agarraron de hace 10 años. Pero bueno, lamentablemente ese es el tema de ser fiador. Si eres fiador, sí o sí es meter las manos al fuego por una persona y hacerte responsable de la deuda. Sí, no queda más. Somos muy honestos, vamos y para que no nos manchen, pagamos. Efectivamente. Sí, yo realmente eso lo pagué como en el 2019, creo, y ellos me habían dicho que la persona dejó de pagar como en el 2017, ¿verdad? O sea, por eso te digo que cuando yo pagué ya habían 2 años
que se inició. Ellos en el momento no me estaban haciendo cobro judicial, fue realmente un cobro casi que administrativo. Un cobro administrativo, ajá. ¿Verdad? Pero bueno, yo que nunca había quedado debiendo a nadie, yo dije, qué pereza, ¿verdad? O sea, voy a pagar. Y como le digo, yo siempre he pensado de que quien, ¿cómo se llama? Acepta una fianza, está aceptando la deuda. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo por mi forma de ser dije, bueno, ahí me embarqué, voy a pagarla, ¿verdad? O sea, además, aunque era un monto importante, no era tanto, y lo pagué al final. Pero entonces, sí, yo pregunté inclusive para conocer, le dije, pero ¿así ahora son los contratos? Yo no, desde hace muchos años ya no son los contratos abiertos en tarjeta de crédito. Inclusive ya ni se piden fiadores para tarjetas de crédito, ¿verdad? Inclusive porque ya uno sabe que algunas entidades te regalan la tarjeta de crédito. Sí, te llaman, salga porque ya tengo su tarjeta, tome, y ahí está la embarcada que uno habla de las tarjetas de crédito. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, eso hay que manejarlo, ¿verdad? Y entenderlo, porque sí, efectivamente, muchas personas, como les decía al principio, hay un endeudamiento enorme, y casi todo el endeudamiento que no recibe pago es por tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita lo vamos a hablar, si no hay bienes y otras formas de que nos cobren, es casi imposible de que realmente suceda el cobro. Vamos a hablar, bueno, yo creo que ahora después de la pausa hablaremos de deudas en mi empresa, cuánto dura el proceso de embargo, ¿verdad? Y algunas otras formas de que nos puedan cobrar y que tenemos nuestros derechos en la parte del cobro. Así que, bueno, quédense con nosotros, el tema está muy interesante. Vamos a venir a hablar de el tiempo que tenemos para ser notificados, vamos a hablar de deudas en empresas. Quédense con nosotros. Descubre RP Cicla, tu suite todo en uno. Centraliza ventas, operaciones y finanzas. Activa solo lo que necesitas y escala sin fricción. CRM y ventas, todo en una sola vista. Gestiona inventario y compras eficientemente. Facturación y finanzas, totalmente integrado. Un sistema 100% web para reducir gastos. Control a través de un sistema multicompañía. Solicite más información por medio de nuestro WhatsApp al 7103-6601 o visita nuestro sitio web www.sttinternacional.com. Expertus Academy. Expertos formando expertos. Seminarios y talleres de formación profesional. Asesoría tributaria y financiera. Contáctenos 8536-5252. Escriba a nuestro correo electrónico expertuscr@gmail.com. Expertus Academy le invita a sus próximas actividades. Regresamos con este tema de los errores comunes que hacemos en cobro judicial, ya sea por miedo, ya sea por demasiado honesto como yo. Ya creo yo que la licenciada me regañó porque estábamos hablando que casi está segura que no tenía que pagar, pero bueno, yo pagué ya, o sea, ni modo. Eso fue porque no fui donde un especialista a pedir consejo o asesoría. Ahora usted tocaba un tema muy importante de la pandemia. Yo sigo hablando de pandemia porque la pandemia lo que generó fue deudas.
Sí. Fue endeudamiento, además de que desgraciadamente muchas personas perdieron la vida, pero también hubo un asunto económico financiero muy enorme. Inclusive, yo no sé si los gobiernos que han estado, tanto en pandemia como ahora, han dimensionado el problema que hubo social económico con la pandemia, donde las personas lo que hicieron fue, los que sobrevivimos, fue endeudarnos. ¿Por qué? Porque los ingresos se vieron absolutamente disminuidos. Yo creo que eso lo reconocen los bancos, aun cuando tienen que hacer el proceso de cobro, y muchos empresarios pequeños, inclusive, ya sea que tengan una pequeña empresa, o sea, una razón jurídica o una persona física, están súper endeudados. Yo que pues ando en la calle asesorando empresas en la parte tributaria, principalmente en aspectos contables o financieros, veo el endeudamiento casi impagable de muchas personas, sean físicas o jurídicas. Entonces, ahí vengo con esta pregunta. O sea, ¿qué pasa si mi empresa, llámese una persona jurídica, tiene deudas? ¿Esas prescriben? ¿No prescriben? ¿Cuál es la acción del acreedor para que no prescriban? ¿O qué se puede hacer para yo no estar tan endeudado o que no me manchen como persona jurídica? Sí, vamos a ver, el tema de la pandemia es muy delicado, porque uno, fallecieron demasiadas personas, o sea, fue una ola de muerte, eso fue una ola de muerte. A raíz de eso, pensemos en el hombre proveedor de la familia, porque es lo más normal, existen mujeres proveedoras, pero lo más normal es, y lo más común, perdón, es el hombre proveedor fallece y ¿qué pasa con la señora que tiene 65 años de depender del esposo? Correcto. Entonces, ¿verdad? Ya no tenemos el dinero que entra y ahí estamos en deudas. Se dieron una ola de divorcios increíble, porque si usted está acostumbrado a solo ver a su pareja en las noches, 2 horas, acostarse a dormir y un ratito el fin de semana, a estar encerrado no sé cuántos meses, todo el día y sin poder salir de la casa ni hacer nada, creó una ola de divorcios. Y el divorciarse es un tema muy difícil económico para la pareja. O sea, al romperse el vínculo matrimonial, vienen hijos, pensiones, dividamos, ahora tenemos que pagar 2 casas, no solo una. Entonces, eso también genera, ¿verdad?, problemas económicos. Y ahora hablemos de las empresas donde yo tengo el colaborador que no está ejerciendo su labor. Por ejemplo, hablemos de un restaurante, ¿verdad?, donde yo tengo que seguir pagándole como dueño del negocio a mis colaboradores, pero tengo el negocio cerrado. No me entra, pero tiene que salir. ¿Ok? Entonces, específicamente con el tema de personas físicas, personas jurídicas, física es una persona, ¿verdad? Juan, Pedro, Marco, una persona física, los Patitos S.A., se tiene que presentar el proceso exactamente igual, este con la cédula física y este con la cédula jurídica. Ahora bien, pasa muchísimo, que es una de las amenazas, dicen, mire, don Pedro, que es que usted es dueño de los Patitos S.A. y entonces voy a tener que quitarle su carro y su casa. Son totalmente diferentes. Si usted como persona física tiene una deuda y tiene sus bienes en una sociedad, no se toca lo de la sociedad, solo se toca lo suyo, lo que está a nombre suyo. Y vamos a lo mismo, si la que debe es una sociedad, lo que pueden tocar son, bueno, los bienes, y se va a ir detrás de los bienes que tenga la sociedad, y pues ahí van a embargar las cuentas de la sociedad, es igual. El proceso es muy similar. Presentan una demanda de cobro, se tiene que notificar cuando es una persona física, ¿verdad? Marco, por ejemplo, notificamos a Marco. En este caso de la sociedad tenemos que notificar en el domicilio social al representante. ¿Cómo se busca esa información? Bueno, en el registro uno puede comprar una personería exactamente igual a como buscamos a una persona física, en el registro tenemos toda la información. ¿Ok? Mencionas algo muy importante que es el tema de la prescripción. Y este es un concepto que se habla y que se habla, pero me gustaría aclararlo. La prescripción es que la parte acreedora, es decir, el que está cobrando, pierde su derecho de cobrar. Okay. ¿Cuánto tiempo tiene para cobrar? Si es la tarjeta de crédito, si es un crédito personal por un pagaré, letras de cambio o facturas, que es lo que se dio principalmente en las pandemias, son 4 años. Desde el último pago que se realizó, 4 años para presentar la demanda y notificarlo. Porque si no se notifica a la persona,
el proceso no se mueve, se queda ahí y es ahí donde se llega a la prescripción. Licenciada, ahí usted está tocando un tema muy importante porque lo he visto. O sea, para que haya prescripción tiene que haber un proceso judicial. El cobro administrativo no interrumpe la prescripción, ¿verdad? El cobro administrativo no existe. Ok. Okay. Le hablamos se dice que es un cobro administrativo porque es el nombre que los abogados sí, es el nombre que los abogados le dicen como para poder darle una figura, algo de págueme, mire, págueme, bonito que me pague, recuerde que tiene que pagarme, ¿ok? Entonces es para yo evitarme como acreedor, ¿verdad? Como el que di el dinero, evitarme llevarlo a cobro, que fue en su caso, empiezo con ese cobro administrativo de si no me paga, le voy a hacer esto. O el correo. El famoso correo, que eso no interrumpe la prescripción. Ahora bien, ¿yo puedo interrumpir la prescripción antes de entrar a cobro judicial? Sí. ¿Cómo? Realizando un pago voluntario. Mire, don Néstor, que es que si no me paga ya, mire, de ahí le va a tener que quitar. Entonces, de ahí, bueno, tome, le doy 20,000 colones para que me dejen tranquilo. Y entonces borramos todo el tiempo que pasó y volvemos a empezar. Y si ya tenía 3 años y vas y pagas 5,000 colones, olvídese de que pasaron los 3 años. Muy importante eso, no paguen abonos. Es que vamos a ver, se maneja mucho el tema de redes sociales. De hecho, un día eso es un señor Fonseca, el apellido. Me dijo que yo era una ladrona porque le decía a la gente que no pagara. Y vamos a ver, yo señor, qué enojado. No es que yo le diga a la gente que no pague, ¿verdad? Yo lo que le digo es, ¿usted tiene para pagar? Sí, ok, vamos y pagamos de manera inteligente. Okay. Porque hay que aceptarlo. Tal vez los bancos son un poco más serios y más formales, pero las gestionadoras tiran a matar. O sea, yo he tenido clientes que deben 17 millones de intereses. Ajá. Por una deuda que sacaron hace no sé cuántos años, 4 millones. Entonces mi cliente me dice, yo tengo los 4 millones, pero no tengo los 17 millones de intereses. Entonces él va y le dice, ay no, tienes que pagar los 17 millones. Al final, estamos hablando de personas de call center, ¿verdad? Que lo que hacen es presionar y presionar y presionar. Entonces ahí es donde yo digo, hay que pagar de manera inteligente. Yo me siento con un colega en una audiencia, con un juez, y le digo, de tal año a tal año eso prescribió. Le quitamos esos intereses. Tengo tanto para darle ya. ¿Le funciona? ¿Sí o no? Bueno, recuerde que este periodo no me lo puede cobrar. Porque esa es otra historia del tema del cobro administrativo. Me pasa muchísimo. Y quiero que quede muy claro. A uno no le puede cobrar doble interés. O le cobran el interés corriente o le cobran el interés moratorio. Pero entonces, esta fase del cobro administrativo, mire, don Néstor, es que usted me debe a mí el capital, pero además me debe los intereses corrientes. Pero como se dejó de pagar, entonces me debe también los intereses moratorios. Entonces, eso le suma 18 millones. Pero deme 8 ya. Entonces uno dice, 8, pero la deuda era 1,000,000 de colones. Mentira, o sea, te están cobrando absolutamente todo. Pero llega ese modo de manipulación, ¿verdad? Donde, págueme 5,000, porque la deuda puede estar prescrita. Págueme 5,000 y le aseguro que le hago un arreglo de pago. Y entonces ahí es donde hay que respirar y decir, no, den un momentito, es mejor buscar asesoría, es mejor revisar el proceso para ver cuál es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, no es que yo siempre diga, no pague, Dios guarde, no pague, ¿de qué le debiendo a todo el mundo? No. Lo importante es, cada caso es específico, cada caso es totalmente independiente. La pregunta es, y mucha gente me dice, ¿pago o no pago? ¿Tienes para pagar? Sí. ¿Tienen para pagar? No. Si pago esta cuota, no le puedo comprar comida a mis hijos. Cómprele comida a sus hijos, deje la cuota ahí, ¿verdad? No, yo fui el que dije que no pagara, pero que no pague la deuda. Es que no haga abonos para que la prescripción no se vea interrumpida. Sí, por favor. ¿Verdad? Pero no dije que no pagara. O sea, era que no pagaran los abonos para el asunto de la prescripción. Ok, aquí nos están haciendo por nuestras redes sociales una consulta muy interesante que incluso se puso muy de moda con el asunto de copeservidores. ¿Me pueden embargar por un préstamo personal que no tiene garantía? Recordemos que con copeservidores muchos de los préstamos que ellos hicieron eran sin garantía, prácticamente no tienen garantía de nada. Sin embargo, el préstamo existe. ¿Por qué? Porque hubo un desembolso, posteriormente hay pagos, ¿verdad? Pero en copeservidores, la cartera de cliente que llaman el banco malo inclusive,
muchos de esos préstamos estaban sin garantía. Entonces la persona dice, si tengo un préstamo personal sin garantía, ¿me pueden embargar? Ok, eso siempre es importante revisar. El tema con copeservidores es que a raíz de la mala administración, la palabra coloquial sería hay un desorden de qué tenemos, qué no tenemos. ¿Ok? ¿Me pueden cobrar? La respuesta sería sí. Lo que tenemos que definir es cómo me van a cobrar. Porque el dinero se dio. Si a usted le prestan, lo ideal sería que usted pague. ¿Ok? Viene todo este problema de que si podemos pagar o no tenemos posibilidades, salgamos de ese tema. Si usted firmó un documento como un pagaré, que es lo que normalmente se firma en este tipo de procesos, la vía correcta es cobro por un proceso monitorio. Ahora bien, si usted saca un crédito, pero no firma nada, no tenemos ningún documento que diga que Silvia tiene que pagarle a un Néstor la suma de tanto por tanto interés, ¿verdad? Sino que yo le digo, présteme 1 millón, usted me dice, sí, tome, y me lo da. Existe otra vía que es para cobrar, que es el sumario de cobro, ¿verdad? Entonces, existe otra vía civil que se podría cobrar, que es mucho más larga, pero viene el tema de la amenaza. El embargo no es inmediato. No es que yo te voy a decir, mañana le voy a embargar. O me paga hoy los 5,000 o mañana le embargo. No, eso es todo un proceso. Ahora, si me dejan darle un consejo a todos los que tienen conflictos con el tema de copeservidores, es que se está poniendo de moda se vendieron carteras de copeservidores. O sea, agarraron ciertos grupos y le dicen, banco malo, ¿usted quiere comprar esto? Tome, haga su negocio. ¿Usted quiere esto, verdad? Entonces, varios abogados o varias empresas compraron carteras y están gestionando el tema de, mire, págueme, mire que esto. Yo lo que les recomiendo es, en tema de copeservidores, es, déjelo que vaya a cobro. Okay. ¿Por qué? Porque en cobro judicial sabemos qué nos están cobrando, cuál es el monto del capital, cuántos son los intereses y a quién le tengo que pagar. El que a mí me vendan una cartera no significa que yo tengo que pagarle a esa persona. Porque si yo firmé algo o si a mí el que me depositó fue copeservidores, porque yo le termino pagando a Rodríguez S.A. Bufete de Abogados. O sea, existe la cesión de derechos litigiosos, existe la figura legal de vender una cartera, pero a mí me tienen que notificar eso. ¿Ok? Entonces, con copeservidores se da mucho de que uno no, o sea, mis clientes me lo dicen, no sé cuánto tengo que pagar, no sé cuánto es el monto del capital, no sé cuántos son los intereses y no sé quién es el que me está cobrando. Entonces, me dice, y es que eso lo dejé pagar hace 6 años o 2 años. Mi consejo es, vea, si usted tiene para arreglar con ellos y que le den un documento de carta de descargo y que le notifiquen la cesión de derechos, todo bien. Pero si no, entonces llevémoslo a cobro judicial, porque ahí sí o sí la parte que está cobrando tiene que definir cuál es el capital, cuáles son los intereses, qué es lo que me está cobrando, por qué me está cobrando, con qué documento me está cobrando y por qué yo tengo que pagarle a él, no a copeservidores, ¿verdad? Sí, inclusive a nivel tributario, los que compran carteras de crédito de este tipo es un muy buen negocio para efectos tributarios, ¿verdad? Porque ellos están comprando prácticamente a una pérdida. Entonces es un muy buen negocio a nivel tributario. Claro que sí. Pero, ¿cómo se llama? Sí hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le digo a las personas, asesórense. Para eso hay un asesor especialista en cada tema. Exacto. ¿Verdad? Y en esta parte del cobro judicial hay tanta desinformación, como indicaba yo anteriormente, que hay que tener todavía el doble de cuidado. Entonces, vamos a ver, usted debe o le están cobrando 17 millones, páguele a la licenciada la revisión de un expediente, por favor. ¿Cuánto puede usted ahorrarse en ese pago de ese expediente, verdad? O sea, es más, no es ni siquiera un gasto, es una inversión. Exacto. ¿Verdad? Entonces, muchas veces no se hace, ¿verdad? Por desinterés o desinformación o situaciones, bueno, a veces no hay plata ni para pagarle a la licenciada, pero yo creo que hay que hacer esa inversión. Hay un asunto y aquí hay una consulta y dice, ¿me pueden embargar todo el salario? No, es un porcentaje. Entonces vamos a otra amenaza que realizan cuando estás en cobro judicial. Mañana mismo, porque es la frase que utilizan, mañana mismo gestiono que le embarguen la totalidad de su salario. Entonces mañana
Lo que tenga en la cuenta se lo quito. Entonces, calculan el 13, 14, ¿verdad? Porque van pagando entre 14 y 15, dependiendo. Y empiezan eso. Ya está gestionado el embargo de la totalidad de su salario. Eso es un porcentaje. Aproximadamente es un 7%. Ahora bien, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. ¿Cómo nosotros podemos verificar cuál es el monto que me pueden embargar? Que eso se ve en una asesoría. Porque hablamos de que buscar asesoría cuando me aplican el embargo. Y yo les digo, vamos un poquito más atrás. Si usted ve que ya tiene hasta aquí, ¿verdad? Hasta el cuello, que ya no puede pagar, si o cómo, o pago, o que esto, que es mejor buscar asesoría. ¿Por qué? Porque yo he tenido clientes que a veces tienen fugas de dinero que no sabían que las tenían. Entonces, a veces el tema de una asesoría de qué voy a llevar a cobro, qué puedo pagar, cómo puedo pagar. O sea, este tema financiero es un pre que se hace antes de llegar a cobro. Y he tenido clientes que ni siquiera llegamos a cobro judicial, porque podemos pagar. O sea, hemos tenido procesos que están en este cobro administrativo, donde dicen, es que si son 11 millones y me da 1.700.000, yo le digo, ¿cuánto tiempo me mantiene la oferta? Entonces yo le digo a mi cliente, es un ejemplo, pausemos esto, paguemos esto, podemos, sí, ¿qué tenemos para vender? ¿Qué podemos mover? Entonces, ¿verdad? Eso es un ejemplo que se ha dado. Tengo clientes que me dicen, es que si yo vendo el carro, puedo hacer esto. ¿Puedes vender el carro o te quedas sin herramienta de trabajo? No, ok, eso es una opción. Entonces, también en el cobro administrativo, cuando están, es importante buscar asesoría. Yo doy este tipo de asesorías, ¿verdad? Que es antes del cobro. En el cobro judicial también es importante revisarlo. ¿Y qué se hace en una asesoría pre-cobro o en cobro judicial? Definir también cuál es el monto del embargo de salario que me pueden aplicar. Claro. 1. Siempre va a ser muchísimo más bajo el embargo de salario que la cuota del préstamo. Correcto. ¿Ok? Entonces es un 7%. Si usted paga de un crédito 300.000 colones al mes a un embargo que pueden ser 23.000 colones, a veces es mejor tener un embargo de 23.000 colones. Inclusive, a mí que yo doy el servicio de asesoría financiera, yo a veces inclusive le digo a las personas, si al final no se va a pagar porque no se puede, entremos en embargo. Es mucho más barato pagar con embargo salarial que la cuota del préstamo. Sí. Claro, vas a entrar y te vas ¿cómo se llama?, a enfrentar al cobro judicial, pero es mucho más barato siempre que usualmente la cuota del préstamo. Y ahí viene una consulta que me hicieron varias personas igual. Si yo entro en un arreglo de pago por cobro judicial, ¿verdad? O sea, un embargo, embargo judicial, y yo pago esa deuda, yo sigo manchado, porque la pagué, pero a través de un proceso judicial que se llama embargo. O sea, cuando yo la pago, sigo manchado. Sí, o sea, todas las manchas se pueden eliminar, ya sea que prescriba la deuda, que pague por embargo, que pague por arreglo extrajudicial, por una conciliación, o sea, todas las manchas se pueden eliminar. ¿Okay? Entonces, teniendo una sentencia de un juez, uno puede decirle a los buros de créditos, elimíneme la mancha porque ya eso se cerró. Ahora bien, es muy importante tomar en cuenta esto de pagar una deuda por medio de un embargo. Okay. 1. Si usted no lo notifican en un proceso durante 4 años, que es lo más común, tarjeta de crédito, pagaré, letra de cambio, cheque, facturas, cualquiera de esas, el famoso crédito personal que usted tiene, le pueden haber embargado los 4 años seguidos, que si prescribe la deuda todo el dinero se recupera. Okay. Segundo, si a usted lo notifican de un proceso, se interrumpe la prescripción. Si usted tiene cierta cantidad de dinero en la cuenta del Poder Judicial, si son unas retenciones, ¿verdad?, por el embargo que le realicen, ahí lo que usted tiene que hacer es correr a buscar al abogado que le presente una conciliación. Porque es más fácil para mí como abogada decirle, ¿cómo está, licenciado? Vea, tenemos tanto monto, prescríbame tantos intereses y dejamos así y pagamos lo demás en cuotas. Eso es una conciliación. Se puede hacer tanto en vía judicial como por fuera, ¿verdad? Ya uno con el tiempo va agarrando, pues, contactos, ¿verdad? Entonces, a veces yo tengo clientes que me dicen, tengo tanto en retenciones, ya está listo para pagarse, quiero que se pague la deuda. Claro, nos ponemos en contacto y podemos pagarla. Entonces, lo único, para aclarar la pregunta, si se paga la deuda por medio de los embargos,
la mancha se puede eliminar. Ahora bien, pagar la deuda por medio de un embargo, hay que tenerle muchísimo cuidado, porque si se generan liquidaciones de intereses, o se le pueden embargar 18 años, que si usted no frena las liquidaciones de intereses, es ahí donde se hace una ampliación de embargo, súmele 5 millones. Otra ampliación de embargo, otros 5 millones, que es el caso que menciono del cliente que tenía una deuda por 4 millones y después de no sé cuántos años eran 17 millones solo de intereses. ¿Okay? Entonces ahí es donde uno tiene que estar mapeando el tema. Ok, entonces yo tengo un embargo de salario por una deuda que no pagué. ¿En qué momento busco asesoría jurídica? Si usted sabe que ya no puede más, es ahí donde yo buscaría ayuda jurídica. Ok. Yo con mis clientes hago un proceso de seguimiento. Hacemos una primera reunión donde me dicen, ya voy a dejar de pagar. Perfecto. Si vamos a dejar de pagar, ¿qué vas a dejar de pagar? Entonces ahí entramos en todo un estudio. Cuénteme cuáles son sus gastos. Cuénteme cuáles son sus deudas. Cuénteme cuáles son sus créditos. Ok, hacemos una fórmula. Podemos pagar esto, esto y esto, lo demás la mandamos a cobro. Y entonces en cobro vamos evaluando qué se hace y qué no se hace. Ok, sí, porque eso es una consulta que me hacen. Inclusive, bueno, ahora tal vez usted me ayuda en aspectos tributarios. La prescripción es muy específica, donde hablamos de 4 años y el periodo actual no se cuenta, ¿verdad? Entonces, en aspectos de cobro judicial, ¿cuánto o cómo se mide esa prescripción? ¿Verdad? O sea, ¿es desde la fecha que me hicieron el cobro hasta el día de hoy, o cómo se computa el periodo de prescripción en el caso de cobro judicial? En cobro judicial lo vamos a ver desde el último pago que usted realiza. Ok. Entonces, porque el acreedor tiene todo el derecho de presentar la demanda de cobro al día siguiente que usted dejó de pagarme. Ok. Entonces, si usted deja de pagar 10 de noviembre del 2020, 2 de noviembre del 2020, 10 de noviembre del 2022, 21, 22, para el 24, ya pasaron 4 años, es ahí. Si la parte actora, si yo le dejé pagar en el 2020 y presenta la demanda hoy, 2025, Empieza a partir de la hoy. prescripción empezó a correr desde el último pago. Si la presentó hoy, eso ya tiene más de 5 años, hace 2020, hoy 2025. ¿Ok? ¿Cómo reviso eso? Bueno, la demanda, porque también a mí me gusta que las personas estén informadas. En acceso a gestión en línea está toda la información. Claramente uno como abogado que es especialista y ve todos los días esto, es mucho más sencillo agarrar la demanda y decir, busco esto, y leo, perfecto. Pero entonces uno la demanda puede revisar. Cuando dice fecha del último pago, tal. ¿Cuánto me están cobrando? Tanto. Ok. Ahí aparece que nos hicieron una consulta por... Tal vez usted no la dice y no la explica. Ok, están preguntando sobre el tema del embargo, que es diferente al tema de pensión. ¿Cuánto me pueden embargar por una deuda de cobro judicial? Hablamos de que es un aproximado del 7%. ¿Cómo podemos verificar el monto? En la tabla del Ministerio de Trabajo. Uno pone ahí en Google, tabla de embargo del Ministerio de Trabajo, cuál es su salario neto, y ahí le va a desglosar todo. Ahora bien, el tema de la pensión es que cuando a mí me dan a hacer un rebajo automático de pensión es porque la parte beneficiaria, ya sea la mamá o el papá que tenga el menor de edad, o la esposa o esposo que tiene derecho a la pensión, o el adulto mayor que tenga derecho a la pensión, llega donde el juez y dice, quiero que mi pensión se le rebaje automáticamente a fulanito de tal. Entonces, con la pensión hasta un 50% se podría. Ok. Hay algo muy importante que quiero, perdón que te meta la cuchara. Si el salario, usted tiene 300,000 colones, hablamos de 500,000 colones. Usted tiene un embargo y le queda cierto monto. La pensión, si entra, se va a frenar el embargo y vamos a pagar primero la pensión. Okay. La pensión es prioridad. Ya después de ahí, si alcanza el salario, se pagarán los embargos. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Sí, bueno, eso sí, y a eso iba, inclusive porque
la pensión siempre va a tener prioridad Exacto. sobre los monitorios civiles de cobro, ¿verdad? Hasta que se termine el proceso de embargo de pensión, inician los procesos. Ahora tengo una pregunta mía. Ok, yo tengo una pensión y el niño tiene 3 años y va a ser hasta los 18, ¿verdad? Pero ya cuando va a entrar ese cobro, va a estar prescrito porque va a ser dentro de 15 años. Exacto. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que no gestionan la prescripción? Porque existe, pues no se ha movido mucho ahorita, ¿verdad? Por el tema político que estamos ahorita, que ya viene el cambio de gobierno y que se están presentando todos. Se dio un proyecto de las prescripciones de oficio, ¿verdad? Entonces, lamentablemente vamos al mundo de la desinformación, entonces un montón de gente dijo, ¡ay! Yo ya no me voy a preocupar, porque de por sí eso es de oficio. Eso fue un proyecto de ley, nunca salió. De momento, la deuda puede tener 18 años, que si usted no gestiona la prescripción, ese embargo le va a caer. Y es que eso me pasa. Tengo clientes que me dicen, Billy, que eso tiene que estar prescrito porque tiene hace 10 años y veo que me acaba de caer el embargo. Y yo tengo 20 años de trabajar en esta empresa y yo, ¿usted en algún momento hizo algo? No. El proceso más archivado, pero si usted no presenta la prescripción, eso va a quedar vivo y el embargo se lo van a hacer. Eso es por ignorancia usualmente, ¿verdad? Eso, bueno, creo que ahora, gracias a las redes sociales, ya muchísimas personas se están informando y lo gestionan, pero lamentablemente no es algo que a uno se lo digan, ¿verdad? Uno que estudia Derecho y pasa por esto, yo cuánto curso juego, cualquier colega que haga un curso, yo llevo el curso, porque me encanta escuchar el punto de vista, experiencias de los colegas, incluso cualquiera que yo me encuentre, hablo, converso con ellos, porque uno siempre tiene algo que aprender de las personas, Claro. ¿verdad? Entonces, ahorita existe mucha información, pero el hecho es que, sí, uno no sabe eso. Es como, mi campo es el derecho. Usted me dice a mí, es que me salió algo ahí en la cabeza, yo, de un doctor, porque, ¿verdad? Cada quien con su rama. Bueno, no, vamos a agradecerle a la licenciada estar con nosotros. Hay muchas otras preguntas, muchas otras cuestionamientos que quedaron. Vamos a tratar de, en otro programa, abarcar más, porque en cobro judicial el tema es, bueno, además de que es muy interesante, es muy amplio, ¿verdad? Ahora pues tratamos de decir los errores que ustedes no tienen que realizar, pero bueno, también siempre está la licenciada para atender sus consultas acerca de cobro judicial. Vamos a decirles que la otra semana vamos a tener a la doctora Rebeca Flores, nutricionista, con el tema nutrición e inversión en salud, que es un tema importante que todos tenemos que tener presente siempre, especialmente cuando tenemos mala alimentación. Así que, bueno, licenciada, muchas gracias por estar en Hágale Números. Aquí es importante para que las personas no sigan perdiendo dinero, que es lo que tratamos en este programa de decirles, hagan numeritos, porque no siempre lo que es celeste podría ser celeste, si no podría ser azul, o tiene otra forma de solucionarse. Así que gracias por venir y los esperamos de hoy en 8 con el tema en nutrición. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@macizcpa.com.